El intenso aroma del café espresso impregnaba el aire de la oficina privada de Berto, mezclándose con el olor a cuero de las sillas y algo metálico más oscuro en lo que había aprendido a no pensar demasiado. Mis dedos jugueteaban con la pila de archivos que llevaba, y antes de que pudiera evitarlo, tres carpetas se me resbalaron de las manos y se esparcieron por el impoluto suelo de mármol como las cartas de la mano de un croupier torpe. Anna. Su voz provenía de detrás del enorme escritorio de caoba, grave y controlada. El tipo de tono que hacía que los hombres más duros cambiaran de postura nerviosamente. Pero después de 4 años, había aprendido a distinguir entre el descontento genuino y lo que había llegado a considerar como su voz de «Ana ha vuelto a romper algo». Lo sé», dije, arrodillándome para recoger los papeles esparcidos, con el pelo cayéndome hacia adelante para ocultar el calor que se apoderaba de mis mejillas. En mi defensa, diré que mantienes la temperatura aquí como si estuviéramos almacenando vino, no trabajando, y se me entumecen las manos. Silencio. Luego, si escuchaba con atención, el sonido apenas perceptible de su mandíbula aflojándose. Ahora tenía 28 años, aunque la mayoría de los días me sentía a la vez más mayor y más joven de lo que sugería ese número. Más mayor porque había pasado los últimos 4 años como secretaria del hombre más temido de las operaciones de la mafia italiana en Nueva York. Más joven porque, a pesar de todo lo que había presenciado, todo lo que había archivado en silencio y de lo que nunca había hablado, seguía tropezando con mis propios pies al menos 2 veces por semana. Cuando empecé este trabajo a los 24 años, recién salida de una serie de puestos administrativos que nunca me habían encajado del todo, estaba tan nerviosa que derramé café sobre mi traje de entrevista antes incluso de entrar en el edificio. Berto me contrató de todos modos, por razones que nunca llegué a entender del todo. Su anterior secretaria se había marchado de repente para visitar a su familia en Sicilia. Según la versión oficial, aunque la forma en que la gente bajaba la voz al mencionarla sugería una verdad diferente. La reunión anual de la empresa es esta noche, dijo Berto. Levanté la vista y lo encontré mirándome con esos ojos oscuros e indescifrables que probablemente habían condenado a muerte a hombres con solo entrecerrarlos ligeramente. A sus 37 años, llevaba el poder como una segunda piel, trajes elegantes e instintos aún más agudos. Se espera que asistas. Me las arreglé para levantarme sin derramar nada más. Una pequeña victoria, ¿no? Esa en la que todos fingen que somos una empresa legítima de importación y exportación y no, ya sabes. Hice un gesto vago que pretendía abarcar todo el imperio criminal. Sí, dijo secamente. Ese. Esa había sido nuestra dinámica durante años. Yo decía cosas que habrían hecho que cualquiera desapareciera en el fondo del Hudson. Él lo toleraba porque, bueno, nunca había averiguado exactamente por qué. Quizás porque era realmente pésima amenazando y aún peor siendo amenazada. ¿A qué hora debo estar allí?, pregunté, alisándome la falda, una sencilla prenda azul marino que había sobrevivido a 3 años de trabajo de oficina y aún tenía un aspecto presentable. A las 7 y con Ana. Hizo una pausa y pude sentir el peso de su atención, a pesar de que yo estaba reorganizando cuidadosamente los archivos que llevaba en los brazos. Intenta no manchar a nadie importante. Es doloroso, pero justo, admití. La reunión se celebraba en Il Cielo, uno de los restaurantes de la familia en Little Italy. No era el lugar donde realmente hacían negocios, sino la fachada legítima que acogía aniversarios y fiestas de comunión. Había estado allí una vez, en el evento de la empresa del año pasado, donde de alguna manera me las arreglé para felicitar a uno de los capos por su corbata sin darme cuenta de que era un capo, y pensando que era solo el tío de alguien que se había colado. A Berto le había parecido particularmente divertido, a su manera, lo que significaba que su ceja izquierda se había levantado aproximadamente 1 milímetro. Pasé el resto de la tarde organizando su agenda y atendiendo llamadas telefónicas con el lenguaje cuidadoso que había perfeccionado. El señor Berto no está disponible en este momento. ¿Puedo tomar un mensaje? Traducido a definitivamente está haciendo algo ilegal en este momento. Y
Le devolverá la llamada tan pronto como le sea posible significaba, le devolverá la llamada si no está ya muerto. Mi escritorio estaba en la antesala de su oficina, un amortiguador entre el mundo y el hombre que lo dirigía. El espacio se había convertido en mío a lo largo de los años, decorado con una pequeña suculenta que de alguna manera había mantenido viva a pesar de mi habitual talento para matar plantas. Una foto enmarcada de mis padres en su pequeño pueblo del norte del estado y una taza de café que decía, he sobrevivido a otra reunión que debería haber sido un correo electrónico, lo cual era oscuramente gracioso, dado que la mayoría de las reuniones de Berto definitivamente no podían haber sido correos electrónicos. A las 6:30, guardé bajo llave los archivos confidenciales, comprobé 2 veces que la caja fuerte estuviera bien cerrada y me dirigí al pequeño baño al final del pasillo para cambiarme. Había traído un vestido. Nada elegante, porque no tenía nada elegante, pero lo suficientemente bonito. Negro, hasta la rodilla, con mangas que llegaban justo por encima de los codos. Seguro, profesional, del tipo que no llamaba la atención. El restaurante ya se estaba llenando de gente cuando llegué a las 7:15, con un elegante retraso más por accidente que por diseño, ya que me había perdido en el metro. El comedor principal había sido despejado de sus mesas habituales y sustituido por grupos de mesas altas y una barra a lo largo de una pared. La suave iluminación creaba una atmósfera cálida que parecía contradecir la realidad de quiénes eran estas personas y a qué se dedicaban. Reconocí a la mayoría de los rostros. Estaba Marco, que se ocupaba de los intereses de la familia en los sindicatos de la construcción. Hablaba con ese, cuyo cargo oficial, sinceramente, desconocía, pero cuyo trabajo real consistía en hacer desaparecer los problemas. Teresa, que llevaba las cuentas con una eficiencia aterradora, estaba de pie cerca de la barra con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Y dispersos por todas partes estaban los chicos más jóvenes, los soldados y los socios, todos con trajes que les quedaban demasiado bien como para ser de confección. Ana. Teresa me vio y me hizo señas con la confianza de alguien que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres, a veces literalmente. Estás guapa. ¿Es nuevo? Tiene 3 años, admití, aceptando la copa de prosecco que me puso en la mano. Pero no lo uso a menudo, así que básicamente es nuevo. Ella se rió con una risa sincera. Teresa siempre había sido amable conmigo, de una forma maternal, a pesar de que solo tenía 40 y pocos años. Deberías arreglarte más. Eres demasiado guapa para esconderte detrás de esa ropa de trabajo todo el tiempo. Sentí que se me calentaba la cara. Guapa no era una palabra que asociara conmigo misma. Funcional, quizá adecuada. Tenía el pelo liso y castaño que nunca se comportaba como yo quería. Ojos marrones que eran bonitos, pero nada especiales. Y una cara que mi madre describía como dulce, lo que siempre sospeché que era un eufemismo para decir que no era particularmente memorable. ¿Dónde está el jefe?, pregunté, mirando alrededor por costumbre. La presencia de Berto solía ser evidente, una fuerza gravitatoria que atraía la atención incluso cuando intentaba pasar desapercibido. Aún no ha llegado, respondió Teresa. Probablemente esté haciendo su entrada. Ya sabes cómo es. Lo sabía. Berto calculaba todo con precisión, incluidas sus llegadas. Era una demostración de poder, hacer esperar a la gente, pero también era una estrategia. Le gustaba observar quién llegaba junto, quién se sentía atraído por quién, leyendo la dinámica social como otros leen las cotizaciones bursátiles. Los siguientes 20 minutos pasaron en una nebulosa de charlas triviales y sonrisas incómodas. Nunca se me habían dado bien los eventos sociales. Siempre sentía que estaba interpretando un papel que solo había memorizado a medias. Alguien me preguntó por mis planes para el fin de semana y mencioné que quizá pintaría por fin mi cuarto de baño, lo que me valió una mirada de desconcierto, porque al parecer la gente normal tenía actividades de ocio más emocionantes. Estaba contemplando si sería descortés marcharme después de exactamente una hora cuando lo sentí, esa cualidad particular de atención que significaba que Berto había llegado. La sala no se quedó en silencio, nada tan obvio,
Pero hubo un cambio, una reorientación de la atención. Estaba de pie cerca de la entrada con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi coche, si tuviera uno. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, lo que resaltaba los ángulos marcados de su rostro, y sus ojos recorrieron la sala con la misma mirada escrutadora con la que lo evaluaba todo. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala y sentí el familiar cosquilleo de nerviosismo que no había disminuido ni siquiera después de 4 años. No era miedo exactamente, sino más bien como estar demasiado cerca de algo poderoso e impredecible. Una tormenta o un animal salvaje, hermoso y peligroso a partes iguales. Asintió ligeramente con la cabeza, reconociendo que había registrado mi presencia, y luego se volvió para saludar a alguien importante que yo no reconocí. Aproveché la oportunidad para escapar hacia el baño, sintiendo de repente la necesidad de alejarme por un momento de la intensidad de la sala. El peso de todos esos secretos envueltos en trajes caros y sonrisas falsas. El pasillo que conducía hasta los baños era más tranquilo. Un alivio bendito. Me apoyé contra la pared fría por un momento, presionando mi vaso de proco contra mi mejilla cuando oí pasos. Disculpe, señorita. Me giré y vi a un hombre al que no reconocí, probablemente de unos 35 años, con cabello castaño claro y una sonrisa insegura. Llevaba un traje gris que lo identificaba como invitado de alguien en lugar de familiar, y todo su comportamiento denotaba que estaba perdido. Hola, dije. Mi instinto natural de ser servicial prevaleció sobre cualquier sentido de precaución. ¿Puedo ayudarle en algo? Estoy buscando el baño. Lo dijo como si fuera una pregunta, gesticulando vagamente. Este lugar es como un laberinto. Oh, claro, está justo ahí abajo, señalé. La segunda puerta a la derecha. La primera puerta es un armario. Lo sé porque el año pasado no la abrí accidentalmente buscando el baño. Se rió, un sonido genuino que me hizo sonreír en respuesta. Gracias. Por cierto, soy David. Estoy aquí con mi tío. Se dedica a algo relacionado con el transporte. Ana, dije porque me pareció descortés no hacerlo. Trabajo en la oficina principal, en tareas administrativas. Bueno, Ana, me ha salvado la vida. Empezó a alejarse, pero se detuvo. Oye, ¿te apetece tomar algo? No conozco a nadie aquí y tú pareces simpática. Antes de que pudiera explicarle que A, se me daba fatal la charla trivial, B, ya me había comprometido a estar allí al menos una hora, y C, en realidad no tenía ganas de socializar. Me oí decir, claro, vale, porque al parecer mi boca funcionaba independientemente de mi cerebro en los eventos sociales. Volvimos juntos a la sala principal y dejé que me guiara hacia la barra, con su mano flotando cerca de mi codo sin llegar a tocarme. El camarero, Carlo, a quien había ayudado a rellenar la solicitud de ingreso a la universidad de su hija el mes anterior, me dedicó una sonrisa cómplice mientras servía 2 copas de proco. Por los nuevos amigos, dijo David, levantando su copa. Por no abrir accidentalmente las puertas de los armarios, respondí, y chocamos las copas, riendo ambos. No vi a Berto mirando desde el otro lado de la sala. No me di cuenta del momento exacto en que su mirada se fijó en mí y en David. No me di cuenta de cómo se le tensó la mandíbula, ni de cómo se le quedaron los dedos inmóviles sobre su copa. No me di cuenta, en mi inconsciente intento por ser sociable, de que acababa de desencadenar algo que no entendía en un hombre que llevaba 4 años manteniendo las distancias. Lo único que sabía era que David estaba contando una historia divertida sobre el negocio de transporte marítimo de su tío. Algo sobre un contenedor de patitos de goma que se mezcló con suministros industriales. Y yo me reía de verdad. El tipo de risa que me hacía temblar los hombros y arrugar los ojos. Fue solo un momento. Un momento sencillo e inocente de conexión humana en una fiesta en la que todos los demás calculaban ángulos y medían el poder. Pero a veces aprendía que los momentos son todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Lo que tenía a trabajar para Berto durante 4 años era que había llegado a dominar sus silencios. Había un silencio concentrado cuando leía contratos, un silencio peligroso antes de dar una orden que arruinaría la vida de alguien y un silencio contemplativo cuando iba 3 pasos por delante de todos los demás.
Lo que no había encontrado antes en todos esos años era esta cualidad particular del silencio, el tipo de silencio que se sentía como la presión que se acumula antes de una tormenta, como si el aire mismo contuviera la respiración. Lo sentí en el momento en que entré en la oficina el lunes por la mañana. Buenos días, dije como todas las mañanas, dejando su espresso en la esquina de su escritorio con el cuidado preciso de alguien que había aprendido que todo en esta oficina sucedía exactamente así. Tienes una conferencia telefónica a las 9 con la gente de Chicago, almuerzo con tu contable al mediodía y Marco quiere 10 minutos en algún momento de esta tarde para hablar de la situación de Brooklyn. Berto no levantó la vista del documento que estaba leyendo. Cancela el almuerzo. Me detuve, con la mano a medio camino de mi libreta. En 4 años, Berto nunca había cancelado una reunión con su contable. Los impuestos eran sagrados, lo único que había derribado a hombres más importantes que él. ¿Debía reprogramarla o simplemente cancelarla? Su voz era monótona, controlada, pero debajo percibí algo más, algo que me erizó el vello de la nuca. De acuerdo, dije lentamente. ¿Va todo bien? ¿Por qué no iba a ir bien? Era una pregunta peligrosa, de esas que en esta oficina significaban retírate, pero nunca se me había dado bien interpretar las advertencias. Pareces tenso. Por fin levantó la vista y la intensidad de su mirada me hizo dar un paso atrás involuntariamente. Cuéntame lo del sábado por la noche. Mi mente se quedó en blanco. El sábado, la fiesta, el «Oh, ¿qué pasa con eso?» Pareces haberlo disfrutado. No era una pregunta, pero lo parecía. Intenté reproducir la velada en mi cabeza, buscando qué había desencadenado este interrogatorio. Fue agradable, dije con cautela. Teresa estaba guapísima. La comida estaba buena. Solo me quedé 1 hora. Te fuiste con alguien. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Lo miré, confundida. Me fui sola. Cogí el metro a casa como siempre. Antes de eso, su mandíbula se tensó de forma casi imperceptible. El hombre del bar, David, comprendí, seguido inmediatamente por lo absurdo de la situación. El chico que estaba perdido. Tomamos una copa porque no conocía a nadie. Eso no... Me detuve porque, de repente, su comportamiento cobró un sentido retorcido. ¿Me estás preguntando por mi vida social? Te le estoy preguntando por tus relaciones. Mis relaciones, repetí, sintiendo que mi temperamento comenzaba a alterarse, lo cual era peligroso pero aparentemente inevitable. Era el sobrino de alguien. Hablamos durante unos 15 minutos. Ni siquiera sé su apellido. Berto se movía alrededor del escritorio con esa gracia depredadora que me recordaba exactamente quién era, qué era. Te reías. La gente hace eso a veces en las fiestas. Se llama ser sociable. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero de repente me enfadé de una manera que me sorprendió. ¿De qué se trata exactamente? Se detuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Tan cerca que podía oler su colonia. Algo caro y amaderado que probablemente tenía un nombre italiano que no podía pronunciar. Trabajas para mí, lo sé. Representas mis intereses durante el horario laboral. Sí, me mantuve firme, aunque todos mis instintos me gritaban que diera un paso atrás. Lo que hago en un evento social, con quién hablo, con quién me río, es asunto mío. Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para poder interpretarlo. No es una pregunta, una afirmación, un desafío. Sí, dije con firmeza. ¿Lo es? Nos quedamos allí de pie durante un momento que se alargó demasiado, con el aire entre nosotros cargado de algo que no quería examinar. Entonces dio un paso atrás, volvió a su escritorio y su expresión se suavizó hasta convertirse en esa máscara familiar de control. La llamada de Chicago es en 30 minutos, dijo, despidiéndome. Asegúrate de que no nos molesten. Salí de la oficina con las piernas temblorosas y cerré la puerta detrás de mí con más fuerza de la necesaria. Mi escritorio me pareció un santuario, familiar y seguro, y me desplomé en mi silla, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Berto había estado celoso. La idea era tan absurda que casi me echo a reír, excepto que no era gracioso.
Era complicado y peligroso y, desde luego, algo que no necesitaba en mi vida. Había pasado 4 años siendo exactamente lo que él necesitaba: eficiente, discreta, discreta. Archivé sus documentos, gestioné su agenda y nunca le pregunté por las manchas oscuras que a veces aparecían en su ropa. Existía en el espacio entre su negocio legítimo y su negocio real, un amortiguador que mantenía al mundo exterior a distancia. Pero yo no era suya. No de esa manera. No de ninguna manera que le diera derecho a preguntarme con quién me reía en una fiesta. El día transcurrió con una tensión normal. Llegó la llamada de Chicago. Marco vino a por sus 10 minutos, que se convirtieron en 30 cuando Berto entró en detalles sobre las negociaciones territoriales. Definitivamente se suponía que yo no debía entenderlo. Teresa se pasó con unos papeles que necesitaban su firma. Me lanzó una mirada cómplice que sugería que se había enterado del enfrentamiento de la mañana y se marchó sin decir nada. A las 5:30 estaba lista para escapar, pero mientras recogía mis cosas, sonó el intercomunicador de mi escritorio. Anna, a mi oficina. Pensé en fingir que no lo había oído, pero eso era infantil y, en última instancia, feudal. Berto siempre conseguía lo que quería, de una forma u otra. Cuando entré, estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte de la ciudad. El sol de la tarde proyectaba su silueta, haciéndole parecer un personaje de un cuadro. Todo sombras dramáticas y líneas nítidas. Querías verme sentada. No se dio la vuelta. Me senté, encaramada en el borde de una de las sillas de cuero, con mi bolso aún agarrado en mi regazo como un escudo. ¿Esto va a durar mucho? No tengo planes, concluyó. Nunca tienes planes los lunes por la noche. Te vas a casa, pides comida tailandesa en el restaurante de la esquina y ves la serie que estés viendo. Por fin se volvió hacia mí. Esta semana es esa serie policíaca británica, la de los asesinatos complicados. La precisión de su conocimiento me revolvió el estómago. ¿Me has estado observando? Conozco tus rutinas. Se acercó a su escritorio, no se sentó, sino que se apoyó en él, con los brazos cruzados. Es mi trabajo estar al tanto. Por eso me detuve, porque ¿qué era eso? Espeluznante, sin duda, pero también extrañamente característico de un hombre que controlaba cada aspecto de su imperio con meticulosa precisión. No eres mi guardián, Berto, ¿verdad? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Trabajas en esta oficina. Sabes cosas que podrían costarte la vida. Estás bajo mi protección, lo reconozcas o no. ¿Protección de qué?, pregunté. De hombres al azar en fiestas que piden indicaciones para ir al baño. Apretó la mandíbula. No entiendes el mundo en el que vives. Entonces, explícamelo. Me cansé de estar sentada. Cansada de que me hablaran con condescendencia, porque, desde mi punto de vista, estás enfadado por algo que ni siquiera es importante. Tuve una conversación con una persona en una fiesta a la que me dijiste que asistiera. Eso es todo. No hay nada más que explicar. Le sonreíste. Las palabras salieron en voz baja, casi a regañadientes, y yo lo miré con incredulidad. Entonces, le sonreíste como sonríes cuando cuentas uno de tus chistes. Se apartó del escritorio, acortando de nuevo la distancia entre nosotros. ¿Cómo me sonríes cuando crees que algo es realmente gracioso? La comprensión me golpeó como un jarro de agua fría. No se trataba de protección, decoro o representar sus intereses. Se trataba de algo completamente diferente, algo que nunca había considerado en 4 años de trabajar juntos. Berto, dije con cautela, yo sonrío a mucha gente. Es solo que mi cara hace eso a veces cuando no estoy nerviosa o incómoda. No así. Su voz era tranquila, intensa, no con esa calidez específica. Abrí la boca para discutir, pero luego la cerré porque, ¿qué podía decir? Que nunca me había dado cuenta, que no significaba nada, que estaba interpretando demasiado una simple interacción social. Todas esas cosas eran ciertas, pero también sonaban huecas, incluso en mi cabeza. Esto no puede pasar, dije finalmente. Sea lo que crees que sientes, sea lo que sea esto,
No puede pasar. No te estoy pidiendo nada, ¿verdad? Le repetí su pregunta anterior. Porque siento que me estás pidiendo que dé explicaciones por mis sonrisas, mis conversaciones, mi vida privada. Eso no es nada, Berto. Se quedó callado durante un largo rato, y en el silencio pude oír la ciudad abajo, las sirenas lejanas y las bocinas de los coches que formaban la banda sonora constante de Nueva York. Finalmente dijo, tienes razón. Parpadeé, sorprendida. Berto no admitía estar equivocado. En nada. Lo estoy. Esto fue inapropiado. Dio un paso atrás, creando distancia, y sentí la pérdida de su proximidad como algo físico. No volverá a suceder. El alivio y algo más, algo que me negué a examinar, me invadió. Está bien. Perfecto. Entonces, podemos olvidarnos de esto. Sí, pero él estaba mintiendo. Lo noté en la forma en que la palabra salió demasiado rápido, demasiado firme. Ambos sabíamos que nada de esta situación era olvidable. Salí de su oficina sintiéndome inquieta. El espacio familiar de repente me resultaba extraño. El trayecto en ascensor me pareció más largo de lo habitual. Y cuando llegué a la calle, me estaba cuestionando todo. ¿Había estado ciega? ¿Había habido señales que se me habían escapado? ¿O había sido esto tan repentino para él como lo había sido para mí? La tienda de corbatas de la esquina estaba llena, pero pedí lo de siempre de todos modos, y esperé junto a la ventana mientras preparaban mi corbata. Mi reflejo me miraba desde el cristal, y lo estudié como si me viera por primera vez. Pelo castaño liso, ojos marrones, estatura media, complexión normal, nada especial, nada que llamara la atención de un hombre como Berto, que podía tener a cualquiera y que probablemente tenía a gente haciendo cola para conseguir su atención, excepto que yo le hacía reír de vez en cuando con mis torpes intentos de humor. Lo había visto relajarse ligeramente cuando le traía su espresso matutino, tal y como le gustaba. Había estado en su oficina miles de veces y nunca había sentido miedo, incluso cuando probablemente debería haberlo sentido. Pensaba que era solo nuestra relación laboral, la facilidad de la familiaridad después de 4 años. Pero tal vez él pensaba que era otra cosa. La comida llegó en una bolsa de plástico que estaba demasiado caliente para cogerla cómodamente y la hice malabarismos en el metro de camino a mi apartamento en Brooklyn. El trayecto me dio tiempo para pensar, para intentar ordenar la maraña de confusión y preocupación y, si soy sincera, un pequeño destello de algo más. Porque Berto Castellaniano, el temido jefe de las operaciones de la mafia italiana en Nueva York, había estado celoso de mí. Ana, la secretaria que no podía cruzar una habitación sin tropezar, que hacía bromas incómodas para aliviar la tensión, que había sobrevivido 4 años en su órbita, siendo exactamente lo que él necesitaba y nada más. Debería haber sido aterrador. Debería haberme hecho huir. En cambio, mientras subía los 3 tramos de escaleras hasta mi pequeño apartamento estudio, me preguntaba qué significaba que una parte de mí no se opusiera del todo a la idea. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas. Mi teléfono había estado en silencio, enterrado bajo la almohada donde lo había tirado después de quedarme dormida finalmente alrededor de las 2:10 de la madrugada. Ahora, en la luz gris del amanecer del martes, la pantalla brillaba con notificaciones, todas del mismo número, la línea privada de Berto, a la que solo tenían acceso unas pocas personas. Se me revolvió el estómago. 17 llamadas significaban que algo iba mal. 17 llamadas significaban sangre o policía, o ambas cosas. En 4 años, Berto nunca me había llamado fuera del horario laboral, ni una sola vez. Nuestra relación se limitaba estrictamente al horario de 9 a 5. A veces, los fines de semana, cuando surgía algo urgente que requería la atención, pero nunca como esto. Le devolví la llamada inmediatamente, con las manos temblorosas mientras me acercaba el teléfono a la oreja. Contestó al primer tono. ¿Dónde estabas? Dormido, dije, todavía aturdido y confuso. Berberto, ¿qué pasa? ¿Están todos bien? Una pausa. Luego todos están bien. Me invadió el alivio, seguido inmediatamente por la confusión. Entonces,
¿Por qué llamaste 17 veces? Revisé las marcas de tiempo. A las 3:06 de la mañana. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. De alguna manera, más áspera. Necesito que vengas temprano hoy. ¿Qué tan temprano? Ahora me miro. Todavía en camiseta y pantalones cortos. Ahora, como en este mismo instante, o ahora, como en tengo tiempo para ducharme y parecer un ser humano funcional. Tienes 30 minutos. Colgó. Me quedé mirando mi teléfono, tratando de entender lo que acababa de pasar. Luego me puse en marcha porque cuando Berto dijo 30 minutos, lo dijo con la precisión de alguien que valora la puntualidad por encima de casi todo lo demás. 28 minutos después, caminaba a toda velocidad por las calles de Manhattan a primera hora de la mañana. Con el pelo aún húmedo por la ducha más rápida del mundo, llevaba el atuendo de emergencia de ayer que guardaba en mi bolsa de deporte. El edificio de oficinas estaba casi a oscuras. El guardia de seguridad nocturno parecía sorprendido de verme. Madrugadora, señorita Ana, o algo así. Me las arreglé, tratando de recuperar el aliento después de correr prácticamente las 2 últimas manzanas. El trayecto en ascensor hasta la última planta me pareció demasiado rápido y demasiado lento. No había tenido tiempo de prepararme ni de pensar en lo que esto significaba o en lo que me esperaba. Lo único que sabía con certeza era que algo había cambiado irrevocablemente y que no podíamos fingir lo contrario. La puerta de la oficina de Berto estaba abierta y la luz se derramaba en la zona de recepción, por lo demás oscura. Lo encontré en su escritorio, aunque su expresión sugería sorpresa, y no había nada sorprendente en su presencia. Parecía que había estado allí toda la noche, con la chaqueta quitada, las mangas remangadas y la corbata aflojada. Era la primera vez en 4 años que lo veía menos que perfectamente compuesto. «Estás aquí», dijo, y no pude descifrar su expresión. «Me dijiste que viniera». Dejé mi bolso con cuidado, muy consciente de cada movimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es tan urgente que no podía esperar hasta el horario laboral habitual? Se levantó y rodeó el escritorio, y me fijé en los papeles esparcidos y la botella de whisky medio vacía que sin duda no estaba allí cuando me fui ayer. Mentí. ¿Sobre qué? Ayer, cuando dije que podíamos olvidarlo. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el agotamiento en sus ojos, las finas líneas en las comisuras que sugerían que no había dormido nada. No puedo olvidarlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Berto, déjame terminar». Su voz era tranquila pero firme. He pasado 4 años manteniendo la distancia, los límites profesionales. Era necesario, estratégico. Eras mi secretaria. Nada más. El tiempo pasado me dejó sin aliento. ¿Se ha corregido? Pero verte el sábado por la noche, verte sonreír a otra persona, reír con otra persona, me hizo darme cuenta de algo que había estado evitando. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber mantenido esa distancia de la que hablaba. En cambio, me quedé exactamente donde estaba. ¿De qué te diste cuenta de que soy terrible en esto? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, en reconocer las cosas que me hacen vulnerable, en admitir cuando algo importa. Y yo importo. La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Has importado durante más tiempo del que quiero admitir. Extendió la mano sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su mano cerca de mi cara. Te llamé 17 veces porque no podía dejar de pensar en ti, en el hecho de que quizá te hubieras ido a casa con él. Quizá le hubieras sonreído de nuevo. Quizá le hubieras dado algo que yo he sido demasiado controlada para pedir. No lo hice, dije en voz baja. Irme a casa con él. Me fui a casa sola, como siempre. Pedí pad thai, vi mi serie de detectives y me quedé dormida en el sofá. Esa es mi vida, Berto. No es emocionante ni dramática. Es simplemente mía. ¿Y quieres que siga siendo así? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, con la misma posibilidad y peligro. Pensé en mi apartamento estudio, en mis rutinas, en la vida cuidadosamente construida que había creado, segura, predecible y solitaria.
Luego pensé en los 4 años que llevaba trabajando junto a este hombre, aprendiendo sus patrones, leyendo sus estados de ánimo, haciéndole reír con mis chistes malos y mis observaciones torpes. Pensé en cómo mi día se sentía incompleto hasta que le llevaba su espresso matutino, cómo había empezado a anticipar sus necesidades antes de que él las expresara, cómo, en algún momento, esto había dejado de ser solo un trabajo. No lo sé, admití que era complicado. Todo sobre mí es complicado. Soy consciente de ello. Archivo tus complicados documentos, programo tus complicadas reuniones y finjo no oír tus complicadas llamadas telefónicas. Finalmente di un paso atrás. Necesitaba espacio para pensar. Pero esto es diferente. Esto es personal. Y lo personal contigo significa peligroso. Nunca dejaría que nadie te hiciera daño. Ese no es el peligro que me preocupa. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar de la calidez de la oficina. ¿Qué pasa cuando esto no funciona? Cuando te aburras o te des cuenta de que no soy lo que pensabas. Perderé mi trabajo, mis ingresos y probablemente mi apartamento, ya que tendría que irme de la ciudad. Esa es mi vida, Berto. Toda mi vida. La comprensión se reflejó en su rostro. ¿Crees que te despediría? Creo que eres mi jefe y que tienes todo el poder, y yo solo soy Ana, la que tropieza con sus propios pies y hace chistes incómodos. ¿Qué otra cosa puedo pensar? Se quedó callado un momento, procesando mis palabras. Luego se acercó a su escritorio, sacó una carpeta y me la entregó. Ábrela, lo hice, confundida, y encontré dentro un contrato. Mi contrato, pero con enmiendas que nunca había visto antes. ¿Qué es esto? Hace 3 meses, mis abogados reestructuraron tu contrato de trabajo. Tienes el empleo garantizado durante 5 años, independientemente de las circunstancias, con una indemnización completa si cualquiera de las partes rescinde la relación. También tienes opciones en los negocios legítimos, suficientes para hacerte financieramente independiente. Hizo una pausa. Lo hice antes del sábado, antes de admitir ante mí mismo lo que era esto. Me quedé mirando los papeles, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. ¿Por qué? Porque eres valiosa, no solo para mí, sino para la organización. Entiendes cómo funcionan las cosas, cómo navegar entre lo legítimo y lo que no lo es. Y porque se detuvo, pareciendo luchar con las palabras, porque necesitaba saber que estabas protegida incluso de mí. La vulnerabilidad de esa confesión me hizo un nudo en la garganta. Tú has estado planeando esto. Yo lo he estado evitando, corrigió. El contrato era un seguro, una forma de protegerte mientras mantenía la distancia. Pero el sábado por la noche me di cuenta de que me estaba mintiendo a mí mismo. Cerré la carpeta con cuidado y la dejé sobre su escritorio. Esto no cambia el problema fundamental. Sigues siendo mi jefe. Sigo trabajando para ti. Esa dinámica de poder no desaparece porque hayas asegurado mi futuro financiero. No, estuvo de acuerdo. Pero significa que tienes una opción real, no coaccionada por la necesidad económica. ¿Y qué opción es esa exactamente? Pregunté, porque no estoy entendiendo la pregunta claramente. Sonrió. Esta vez fue una pregunta real, y transformó su rostro. ¿Quieres que sea directo? Te lo agradecería. Sí, de acuerdo. Ana Rini, ¿quieres cenar conmigo? La normalidad de la pregunta después de todo lo demás casi me hizo reír. Cenar, cenar, lo confirmó. No en esta oficina, no como mi secretaria. Como dos personas que han pasado 4 años conociéndose y que quizá quieran explorar lo que eso significa. ¿Y si eso significa un desastre? Le desafié. ¿Y si arruinamos todo lo que hemos construido? Entonces lo afrontaremos como adultos. Su expresión se volvió seria. Pero necesito saber si hay algo aquí que valga la pena explorar, porque la alternativa es pasar los próximos 4 años preguntándome qué pasaría si... Lo miré, lo miré de verdad, viendo más allá del miedo y el poder, al hombre que había debajo, el que me llamó 17 veces porque no podía dormir, el que protegió mi empleo antes de admitir sus sentimientos, el que pasó 4 años manteniendo la distancia porque pensaba que era necesario. De acuerdo, dije finalmente.
De acuerdo, cenaremos, pero estableceremos unas reglas básicas, como por ejemplo, que en el trabajo seguiremos siendo profesionales, sin tratos especiales, sin favoritismos evidentes. Me gano mi puesto, no me lo dan porque seamos lo que sea que nos estamos convirtiendo. Levanté una mano cuando empezó a protestar. Lo digo en serio, Berto. Necesito saber que estoy aquí porque soy buena en mi trabajo, no porque te intereso. Eres buena en tu trabajo, dijo con firmeza. Eres la mejor secretaria que he tenido nunca. Eso no cambiará independientemente de lo que pase entre nosotros personalmente. Y si esto no funciona, si nos damos cuenta de que somos mejores como jefe y secretaria que como cualquier otra cosa, entonces lo resolveremos juntos. Se acercó de nuevo y esta vez, cuando extendió la mano, me tocó, con sus dedos suaves bajo mi barbilla. No voy a despedirte, Ana. No voy a castigarte por ser sincera sobre lo que funciona y lo que no. Yo no soy así. Eres un jefe de la mafia, le señalé. El castigo es, literalmente, parte de tu trabajo. Para las personas que me traicionan, sí, pero tú no eres una de ellas. Su pulgar rozó mi mejilla y sentí el contacto hasta en los dedos de los pies. Eres la única persona que ha sido siempre sincera conmigo, incluso cuando habría sido más fácil mentir. Eso era cierto. Le había dicho cuando sus estrategias eran estúpidas, cuando su temperamento era contraproducente, cuando su corbata no combinaba con su traje, y él nunca me había castigado por ello. Cena, dije, con una palabra que era a la vez aceptación y pregunta. ¿Cuándo? ¿Esta noche? Ante mi mirada de sorpresa, añadió, a menos que tengas planes. Ya sabes que no tengo planes. Intenté parecer molesta, pero no lo conseguí. Está bien, esta noche, pero en un sitio normal, no en uno donde todo el mundo te conozca. No hay ningún sitio en esta ciudad donde la gente no me conozca. Entonces iremos a Brooklyn, mi barrio, donde a la gente le preocupa más el precio del alquiler que el crimen organizado. Lo pensó. Brooklyn, tu territorio. Sí, y ahora vamos a coger el metro. Parecía realmente alarmado. ¿El metro? A menos que quieras hacerme creer que te da miedo el transporte público. Sonreí dulcemente. ¿O es que el gran Berto Castellano es demasiado importante para el tren F? No tengo miedo, dijo, aceptando el reto. Bien. Metro, Brooklyn, tú eliges el restaurante. Bien. Cogí mi bolso sintiendo de repente la necesidad de escapar antes de que la realidad de lo que acababa de aceptar me alcanzara. Necesito ir a fingir que trabajo ahora y no pensar en el hecho de que acabo de aceptar una cita con mi jefe mafioso. Técnicamente, llevamos años trabajando juntos, señaló. Esto solo añade otra dimensión. Una dimensión aterradora que podría hacer que me mataran rivales celosos o que me arrestaran como cómplice. O a Ana. Su voz interrumpió mis pensamientos. Respira, respiré. Lo siento. Me entra el pánico cuando las cosas se ponen raras. Me he dado cuenta. Su expresión se suavizó. Iremos poco a poco. Una cena, una conversación. No hay que decidir nada esta noche. Excepto si puedes soportar el metro, no pude resistirme a añadir. He matado a hombres por menos insolencia. Pero yo no, dije con más confianza de la que sentía. Pero tú no, asintió. Y había algo en su voz que me revolvió el estómago. Salí de su oficina sintiéndome a la vez aterrorizada y eufórica, como si acabara de saltar de un acantilado sin saber si había agua debajo. El sol empezaba a salir, tiñendo la ciudad de tonos dorados y rosados, y por primera vez en 4 años, no tenía ni idea de lo que vendría después. Lo único que sabía era que esa noche tenía una cita con el hombre más peligroso que había conocido jamás, y en realidad estaba deseando que llegara. Berto sobrevivió al metro, aunque sobrevivir quizás sea una palabra demasiado fuerte para describir la experiencia de ver a un hombre acostumbrado a los coches privados y los choferes navegar por el caos abarrotado, retrasado y sobrecalentado del metro durante la hora punta de la tarde. Se mantuvo de pie durante todo el trayecto, a pesar de que había asientos disponibles, con la mano agarrada al poste con tal fuerza que parecía estar luchando contra su instinto de llamar a su chofer. Lo estás haciendo muy bien, le dije para animarlo,
mientras nos deteníamos con una sacudida en Bergen Street. Odio esto, respondió, pero había un toque de diversión en su voz. Todo el mundo odia esto. Es parte de la auténtica experiencia de Brooklyn. Lo llevé por las escaleras hasta el nivel de la calle, a la cálida tarde de septiembre. Hay un restaurante griego a 2 manzanas de aquí. Pequeño, familiar, con una comida increíble. Y lo más importante, allí nadie sabe quién eres. ¿Estás segura? El dueño cree que trabajo en seguros, lo cual técnicamente es cierto, solo que en seguros muy especializados. El restaurante Dmitri era exactamente como lo había descrito. Pequeño, abarrotado, con mesas desiguales y un menú escrito en una pizarra. El dueño, un anciano griego con un magnífico bigote, me saludó con su entusiasmo habitual. Ana, mi clienta favorita, y traes a un amigo. Excelente. Se volvió hacia Berto, claramente encantado. Eres un hombre afortunado. Ella aprecia la buena comida. Berto, hay que reconocerlo, manejó el entusiasta saludo con elegancia. Empiezo a darme cuenta de lo afortunado que soy. Nos sentamos en una mesa en la esquina, un poco apartados de los demás comensales, y durante un momento nos miramos el uno al otro, asimilando lo extraño de la situación. 4 años de distancia profesional, y ahora aquí estábamos, en una cita en un restaurante griego de Brooklyn. Esto es raro, dije finalmente. Profundamente raro, coincidió él, pero también agradable. También agradable, admitió él. Se había dejado la chaqueta del traje en algún sitio, probablemente doblada en su oficina, y se arremangó la camisa para adaptarse al calor del restaurante. Era la vez que lo había visto más informal, y eso estaba afectando de forma extraña a mi equilibrio. El camarero trajo agua y pan, y yo pedí por los dos porque sabía lo que estaba bueno allí. Berto me miró con una expresión que no logré descifrar. ¿Qué? Le pregunté, sintiéndome de repente cohibida. ¿Te sientes cómoda aquí? Más cómoda de lo que te he visto nunca en la oficina. Partí un trozo de pan mientras reflexionaba sobre ello. La oficina es tu territorio. Este es el mío. Tiene sentido. Yo estaría más relajada. Cuéntame. Él dijo, tu territorio, tu vida fuera del trabajo. Conozco tus rutinas, pero no el contexto. Así que se lo conté. Le hablé de mi pequeño apartamento estudio, del vecino que tocaba la guitarra a horas intempestivas, del gato de la bodega al que yo había puesto nombre, pero que sin duda ya tenía uno. Le hablé de mis padres, que vivían al norte del estado, de cómo les llamaba todos los domingos, de cómo pensaban que trabajaba en una empresa de importación y exportación legítima, y de que nunca les había corregido. Se horrorizarían si supieran la verdad. Admití que mi padre era profesor de instituto. Mi madre trabajaba en la biblioteca. Vidas muy normales, muy seguras. Ellos también querían eso para mí. Pero tú elegiste otra cosa. Elegí un trabajo que pagaba bien y en el que no me hacían demasiadas preguntas sobre mi falta de experiencia. Sonreí. El hecho de que mi jefe resultara ser terriblemente competente y en ocasiones casi asesino fue una sorpresa. En ocasiones, preguntó secamente. Estoy siendo generoso con mis estimaciones. Llegó la comida y durante unos minutos comimos en un cómodo silencio. La musaca estaba perfecta, como siempre, y vi cómo la expresión de Berto cambiaba a una sorpresa agradecida. Esto está excelente, admitió. Lo sé, llevo 3 años viniendo aquí y no he encontrado nada en el menú que no sea increíble. Hice una pausa. Ahora te toca a ti. Cuéntame algo que no sepas sobre ti. Dejó el tenedor y pensó. ¿Qué quieres saber? Cualquier cosa. Todo. Llevamos 4 años trabajando juntos, pero apenas sé nada sobre ti más allá de lo obvio. Ante su mirada interrogativa, le di más detalles. Sé que te gusta el espresso solo. Odias las mañanas. Tienes un tic cuando estás a punto de despedir a alguien, pero no conozco a la persona que hay detrás de todo eso. ¿Cuál es el tic? Te crujes los nudillos 3 veces con mucha precisión. Se lo demostré. Empecé a avisar a la gente cuando me di cuenta. Probablemente haya salvado algunas vidas. Sonrió. Una sonrisa sincera. Es sorprendente lo observador que eres. Te dije que soy bueno en mi trabajo.
Lo eres. Dio un sorbo de agua, ordenando sus pensamientos. Mi padre fundó el negocio familiar. Así es. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Era un hombre violento, eficaz, pero violento. Creía que el respeto provenía del miedo. Pero tú no. Yo creo que el respeto proviene de la competencia y la coherencia. El miedo es una herramienta, pero no es sostenible como estrategia principal. Me miró a los ojos. ¿No me tienes miedo? ¿Debería tenerlo? No. Pero la mayoría de la gente lo está y resulta agotador desempeñar constantemente ese papel de persona a la que todos temen. Su expresión se suavizó. Tú nunca me has tratado así. Desde el primer día, me has tratado como a una persona que dirige un imperio criminal, no como a un criminal que resulta ser una persona. ¿Hay alguna diferencia? Para mí sí, una diferencia significativa. El camarero retiró nuestros platos y trajo baklava, la especialidad de Dimitri. Me lancé a comerlo inmediatamente, saboreando la miel y los pistachos mientras Berto observaba divertido. ¿Qué? Pregunté con la boca llena. ¿Tienes miel en la nariz? Me la limpié. No acerté. Él se inclinó sobre la mesa, rozó suavemente del lugar con el pulgar, y ese simple contacto me recorrió como una descarga eléctrica. Nuestras miradas se cruzaron y de repente el restaurante me pareció muy pequeño, muy cálido. Ana, dijo en voz baja, quiero dejar algo claro. Vale, esto no es algo casual para mí. Sea lo que sea en lo que se convierta, es importante. Su mano seguía en mi cara, con el pulgar recorriendo ahora mi pómulo. No hago las cosas a medias. Si vamos a hacer esto, voy a por todas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Eso es intenso. Soy una persona intensa. Me he dado cuenta. Cubrí su mano con la mía, sosteniéndola contra mi rostro. Necesito que tú también entiendas algo. Yo no lo soy. No soy interesante ni sofisticada, ni nada de lo que probablemente estés acostumbrado. Solo soy Ana. Veo series de detectives, pido demasiada comida para llevar y tropiezo con mis propios pies. Eso es lo que vas a tener. Sé exactamente lo que voy a tener. Su voz era cálida. Te he estado observando durante 4 años, ¿recuerdas? Sé que cantas desafinada cuando crees que nadie te escucha. Sé que guardas un cajón lleno de caramelos en tu escritorio para los días difíciles. Sé que lloras con los anuncios sensibleros, pero mantienes la compostura durante las crisis reales. Has estado prestando atención desde el primer día. Retiró la mano y sentí la pérdida. Simplemente no me permití reconocer lo que eso significaba. Salimos del restaurante 1 hora más tarde, llenos y ligeramente aturdidos por la honestidad de la velada. El camino de vuelta al metro fue más lento esta vez. Ambos nos resistíamos a que la noche terminara. Gracias, dijo Berto mientras esperábamos en el andén, por traerme aquí, por mostrarme tu mundo. Gracias por subir al metro sin quejarte más de 5 veces. Fueron 6 veces, pero ¿quién lleva la cuenta? Llegó el tren, ahora menos concurrido, y encontramos asientos juntos. Su muslo se presionó contra el mío en el espacio limitado, y yo era muy consciente de cada punto de contacto. ¿Puedo preguntarte algo? Dije cuando el tren se puso en marcha. ¿Cualquier cosa? Los cambios en el contrato, los que hiciste hace 3 meses. ¿Qué te llevó a hacerlo? Se quedó callado un momento. Tuviste un día horrible. ¿Recuerdas aquel viernes de junio en el que todo salió mal? Lo recordaba. Se había frustrado un trato. Alguien había traicionado a la familia y Berto había estado furioso todo el día. Había hecho 17 llamadas telefónicas, cancelado 6 reuniones y dado personalmente malas noticias a 3 personas diferentes que parecían querer matar al mensajero. Recuerdo que te quedaste hasta tarde. Todos los demás se habían ido, pero tú te quedaste. Y cuando finalmente salí de mi oficina a medianoche, tú seguías en tu escritorio organizando archivos, preparándote para el lunes. Me miró. Te pregunté por qué seguías allí y me respondiste, porque necesitabas que estuviera. Sin resentimiento, sin esperar reconocimiento, solo un simple reconocimiento de lo que había que hacer. Era mi trabajo. Iba más allá de tu trabajo.
Y en ese momento me di cuenta de que te había estado dando por sentado, que eras esencial para mi trabajo de formas que no había reconocido del todo. Los cambios en el contrato eran mi forma de proteger eso, de protegerte. Aunque no pudieras admitir por qué lo hacías realmente, aunque él estuviera de acuerdo. Viajamos en un silencio agradable durante unas cuantas paradas. Entonces dije, esta es mi parada. Te acompañaré a casa. Es Brooklyn. Te matarán. Me miró. Ana, ¿verdad? Tú eres la que mata. Siempre se me olvida. Me levanté cuando el tren redujo la velocidad. No hace falta que me acompañes. Solo son 3 manzanas. Te voy a acompañar, dijo con firmeza. Y así lo hizo. Su mano encontró la mía en las oscuras calles, su presencia sólida e inesperadamente reconfortante a mi lado. Cuando llegamos a mi edificio, me volví hacia él en la entrada. Entonces dije, de repente nerviosa. Eso fue una cena. Eso fue una cena, asintió él. ¿Podemos volver a hacerlo? ¿El restaurante griego o todo el asunto? Todo el asunto. Otro restaurante, la misma compañía. Sonreí. Sí, me gustaría. Se acercó más y supe que iba a besarme. Debería haber estado nerviosa. Debería haberlo pensado demasiado. Pero, en cambio, solo incliné la cara hacia arriba y fui a su encuentro. El beso fue suave, interrogativo, nada parecido a la intensidad que habría esperado de él. Sus labios eran suaves contra los míos. Su mano acariciaba mi cara con cuidadosa ternura. Se sentía como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Berto. Lo vi alejarse hacia el metro. Su figura desapareció finalmente tras la esquina. Luego subí las escaleras hasta mi apartamento, entré y me dejé caer en el sofá, tocándome con los dedos los labios donde me había besado. Acababa de tener una cita con el jefe de la mafia y había sido increíblemente normal. Las siguientes 3 semanas fueron de estudio y compartimentación. En el trabajo, mantuvimos nuestra dinámica profesional con solo pequeños deslizamientos. Él seguía dando órdenes. Yo seguía organizando su vida con meticulosa eficiencia. La única diferencia era la forma en que sus ojos se posaban en mí durante un momento demasiado largo cuando pensaba que nadie miraba, o cómo se me aceleraba el pulso cuando su mano rozaba la mía al pasarme documentos. Fuera del trabajo, existíamos en una realidad completamente diferente. Cenábamos en un local cutre de Queens. Veíamos películas tardías en un cine destartalado del Bronx, donde nadie de su mundo pensaría en buscar. Los domingos por la tarde cogíamos el metro hasta Coney Island y yo veía a Berto comer un perrito caliente con la misma concentración precisa que aplicaba para desmantelar a sus rivales. Me estás mirando fijamente, decía, con mostaza en la barbilla. Tienes comida en la cara. Se lo limpió con una servilleta, aunque estabas más humano con la mostaza. Intentaré derramar más condimentos para entretenerte. Esos momentos de normalidad me parecían robados, preciosos. Existíamos en una burbuja en la que él no era un jefe del crimen y yo no era su secretaria. Solo 2 personas que aprendían los ritmos, las preferencias y los pequeños detalles que conformaban una vida. Aprendí que era alérgico al marisco, pero nunca se lo había dicho a nadie porque pensaba que le hacía parecer débil. Que leía ficción literaria en italiano antes de acostarse. Las traducciones nunca captaban del todo los matices. Que su madre había muerto cuando él tenía 16 años y que nunca había perdonado a su padre por volver a casarse 6 meses después. Él aprendió que yo había querido ser profesora antes de que los préstamos estudiantiles lo hicieran financieramente imposible, que tenía pánico a las alturas, enmascarado por una falsa confianza, que todavía dormía con una luz nocturna porque la oscuridad total me angustiaba. ¿Tienes miedo a la oscuridad?, me dijo una noche en mi apartamento, al fijarse en la pequeña lámpara que dejaba encendida. No es miedo, es incomodidad. Hay una diferencia. Cuéntamelo. Y así lo hice. Le conté que de niña me habían encerrado en un armario mientras jugábamos al escondite. Cómo la oscuridad me había resultado sofocante. Cómo, incluso ahora, los espacios cerrados y oscuros me oprimían el pecho. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie.
y él escuchó con la misma intensa concentración con la que abordaba todo. Lo recordaré, dijo simplemente, y yo sabía que lo haría. Fue en la cuarta semana cuando las cosas volvieron a cambiar. Estaba trabajando hasta tarde, organizando archivos para una próxima reunión, cuando unas voces elevadas procedentes de la oficina de Berto llamaron mi atención. No era algo inusual. Las discusiones acaloradas formaban parte del negocio, pero algo en el tono me hizo detenerme. Estás cometiendo un error. La voz de Marco, urgente y enfadada. Esta debilidad que estás mostrando hace que la gente cuestione tu criterio. Mi vida personal no es asunto tuyo, Berto. Frío y controlado. Lo es cuando tu vida personal afecta a las decisiones empresariales. Una pausa. La chica te ha ablandado. El silencio que siguió era peligroso. Ya había oído antes ese tipo de silencio, el que precede a la violencia. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, Marco. Las elijo por tu bien. Los hombres están hablando. Te ven distraído, haciendo excepciones, mostrando favoritismo. Esa secretaria tuya, Ana. La voz de Berto era aguda. Se llama Ana, Enna, corrigió Marco con audible desdén. Es un lastre, una debilidad que otros explotarán. Debería haber dejado de escuchar. Debería haberles dado privacidad. En cambio, me quedé paralizado en mi escritorio, apenas respirando. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Berto, pronunciando cada palabra con precisión. Es una advertencia de alguien que te ha sido leal durante 10 años. ¿Quieres seguir con tu secretaria? Bien, pero no dejes que eso comprometa lo que hemos construido. El sonido de una silla arrastrándose. Pasos. Luego, la voz de Berto, baja y letal. Tienes razón en una cosa. Has sido leal durante 10 años, y esa es la única razón por la que sigues respirando ahora mismo. Pero si vuelves a hablar así de Ana, la lealtad no te salvará. Berto, sal. Marco salió de la oficina unos momentos después, con el rostro enrojecido por la ira. Me vio en mi escritorio y se burló. Disfrútalo mientras dure, cariño. Los hombres como él siempre pasan a la siguiente chica guapa. Marco. Berto estaba en la puerta y algo en su expresión hizo palidecer a Marco. Vete ya. Una vez que Marco se hubo marchado, Berto se volvió hacia mí. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Me levanté con las piernas temblorosas. ¿Tienes razón? ¿Te estoy haciendo parecer débil? No, pero la gente habla. La gente siempre habla. Se acercó a mí. Eso es lo que hace la gente en este negocio. Buscan debilidad, influencia. No significa nada. Significa algo si te pone en riesgo. Me abracé a mí misma. Quizás Marco tenga razón. Quizás deberíamos... No, me interrumpió. Sus manos en mis hombros. No dejes que se meta en tu cabeza. Eso es exactamente lo que quiere. Crear dudas, abrir una brecha entre nosotros. ¿Por qué querría eso? La expresión de Berto se ensombreció, porque esperaba dar a su sobrino una mayor responsabilidad. Tu competencia lo ha hecho imposible. En realidad, esto no tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con el poder y la sucesión y toda la fea política que acompaña a esta vida. Lo miré y vi la verdad en sus ojos. Eso no me hace menos responsable. Te hace valioso. Hay una diferencia. Sus pulgares trazan círculos en mis hombros. Necesito que confíes en mí en esto. He sobrevivido en este mundo durante 20 años siendo más inteligente, más despiadado y más estratégico que todos los que me rodean. No voy a permitir que nadie amenace lo que me importa. Y yo importo. Importas más de lo que crees. Me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía. No se me da bien esto, expresar sentimientos, mostrarme vulnerable. Pero tienes que entender que no eres una distracción ni una debilidad. Eres lo único que me mantiene humano. Las palabras calaron en mí, cargadas de significado. Pensé en el último mes, en cómo se había suavizado en pequeños detalles, se reía con más facilidad, dejaba entrever a la persona que se escondía bajo la coraza. De acuerdo, dije finalmente. Confío en ti. Bien, me besó más profundamente que en nuestras tentativas exploraciones anteriores, y yo me derretí en él, dejando atrás el miedo que las palabras de Marco
habían sembrado en mí. Cuando nos separamos, me dijo, quédate esta noche en mi casa. No era una pregunta, pero lo parecía. Sabía lo que me estaba pidiendo, lo que significaba cruzar ese umbral en particular. Berto, no es por eso, me interrumpió. Quédate y ya está. Quiero despertarme sabiendo que estás a salvo, que estás ahí. Eso es todo. La vulnerabilidad de su voz me convenció. De acuerdo, pero primero tengo que ir a casa. A por algunas cosas. Te acompaño. Así que cogimos el metro a Brooklyn, los dos en silencio, asimilando las revelaciones de la noche. Mi apartamento parecía más pequeño con él dentro. Su presencia llenaba el espacio de una forma que nunca había imaginado. Aquí es donde vives, dijo, observando el pequeño estudio con sus muebles desiguales y sus estanterías repletas de libros. Sé que no es gran cosa, es perfecto. Cogió una foto enmarcada de mi escritorio. ¿Son tus padres? Sí, fue tomada en mi graduación universitaria. La observó durante un largo rato. Pareces feliz. Lo era. Eso fue antes de los préstamos estudiantiles y de que la realidad se impusiera. Cogí una bolsa de mi armario y metí lo básico antes de acabar trabajando para la mafia. ¿Te arrepientes de algo? Me detuve considerando la pregunta seriamente. No. Sorprendentemente, no. Cogimos un coche de alquiler para volver a su ático. Era la primera vez que veía dónde vivía realmente. El espacio era exactamente como lo había imaginado. Moderno, caro, impecablemente limpio. Las ventanas del suelo al techo ofrecían unas vistas de la ciudad que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. La habitación de invitados está por allí, dijo, señalando. Pero preferiría que te quedaras conmigo. Solo para dormir, confirmé. Solo para dormir, accedió. Su dormitorio estaba tan perfectamente organizado como todo lo demás en su vida. La cama era enorme, cubierta con sábanas oscuras que probablemente tenían un número de hilos que yo no podía comprender. Me cambié en su cuarto de baño, muy consciente de mi pijama de droguería en este templo del gusto masculino caro. Cuando salí, él ya estaba en la cama, leyendo algo en italiano en su tableta. Levantó la vista cuando me acerqué y su expresión se suavizó de una manera que empezaba a reconocer. Ven aquí. Me deslicé a su lado y él me atrajo hacia él, con mi cabeza descansando sobre su pecho. Su latido era constante bajo mi oreja, tranquilizador. Ana, dijo después de unos minutos de silencio. Sí, gracias por qué, por confiar en mí, por estar aquí, por no huir cuando probablemente deberías haberlo hecho. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿A dónde iba a huir? A cualquier lugar lejos de esta vida, de este peligro, de este lío complicado. Quizás, admití, pero entonces nunca sabría lo que podríamos ser. Me besó en la cabeza, un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Lo que podríamos ser, repitió. Me gusta eso. Nos quedamos dormidos así, enredados juntos, y por primera vez en 4 años me sentí completamente segura en un mundo al que había entrado aterrorizada. A la mañana siguiente, me desperté y lo encontré ya levantado, de pie junto a la ventana, vestido solo con unos calzoncillos, contemplando cómo despertaba la ciudad. La luz de amanecer lo bañaba en tonos dorados, resaltando los músculos de su espalda, y me tomé un momento para apreciar la vista. Estás mirando fijamente otra vez, dijo sin darse la vuelta. Mereces que te mire fijamente. Sonrió al decirlo, mirando por encima del hombro. ¿Café? Dios, sí. Su cocina estaba tan impecable como el resto del apartamento, y se movía por ella con la misma eficiencia con la que hacía todo lo demás. La máquina de café expreso probablemente costaba más que mi alquiler, y el café que preparaba era perfecto. Podría acostumbrarme a esto, admití, acunando la taza. Bien, porque no pienso dejarte marchar. Esas palabras deberían haberme asustado. Deberían haber activado todas mis defensas, que había mantenido cuidadosamente. En cambio, me hicieron sentir como si volviera a casa. Berto, dije cuando se acercó a mí en la encimera. Sí, sobre Marco, sobre lo que dijo. Respiré hondo.
Si esto nos afecta, si se convierte en un problema para tu negocio, si te pone en riesgo, no lo será. Pero si lo es, se volvió hacia mí con expresión seria. Entonces yo me encargaré. Eso es lo que hago, Ana. Me encargo de los problemas. Pero tú no eres un problema. Eres la solución a una pregunta que no sabía que me estabas haciendo. ¿Qué pregunta? Si hay algo más en la vida que el poder, el miedo y la vigilancia constante. Dejó su taza y me tomó el rostro entre las manos. Contigo puedo ser simplemente Berto, no el jefe, ni el temido criminal, solo yo, que merezco ser protegido. Entonces lo besé, con sabor a café y dulzura matutina, y sentí que algo encajaba en su sitio. Esto era real. Fuera lo que estábamos construyendo, era real, y yo estaba totalmente comprometida. Llegó de nuevo la reunión anual de la empresa, exactamente un año después del acontecimiento que lo había puesto todo en marcha. Esta vez llegué del brazo de Berto, una declaración que no sorprendió a nadie que hubiera prestado atención, pero que aún así causó revuelo entre la multitud reunida. Teresa nos recibió en la puerta con una sonrisa cómplice. Ya era hora de que lo hicierais oficial. ¿Era tan obvio? Le pregunté. Cariño, lleva 4 años observándote como un halcón observa a su presa. Lo único sorprendente es que haya tardado tanto. La mano de Berto descansaba en mi espalda, posesiva pero suave. Durante los últimos 5 meses, ese contacto se había vuelto familiar. Me daba seguridad. Me había mudado a su ático hacía 3 semanas. Mi pequeño apartamento estudio era ahora solo un recuerdo de una vida que se sentía cada vez más lejana. Ahí están. La voz de Marco atravesó el ruido ambiental y sentí que Berto se tensaba a mi lado. Las relaciones habían sido tensas desde aquel enfrentamiento meses atrás. Profesional, pero genial. La pareja feliz. Marco, saludó Berto con un gesto de cabeza. Quería disculparme, continuó Marco, con expresión sincera, por lo que dije entonces. Me pasé de la raya. Sí, así es, Berto asintió con voz neutra. Me preocupaba el negocio, la percepción, pero he observado cómo trabajáis juntos, cómo él me miraba, cómo le has hecho mejor en lo que hace, más estratégico, menos reactivo. Me te equivoqué. La disculpa me pilló desprevenida. Gracias por decir eso. No me des las gracias. Te has ganado el respeto. Marco le tendió la mano a Berto. ¿Estamos bien? Tras pensarlo un momento, Berto se la estrechó. Estamos bien. Cuando Marco se alejó, me incliné hacia Berto. Eso fue inesperado. Es lo suficientemente inteligente como para reconocer cuándo está en el lado equivocado de lo inevitable. ¿Lo inevitable? Pregunté. Tú y yo. Esto siempre fue inevitable. Me atrajo hacia él, incluso cuando yo me resistía. La velada transcurrió sin incidentes. Me mezclé con gente que ya no me veía solo como la secretaria, sino como algo más, algo integral en la operación de Berto. Era extraño y empoderador a partes iguales. Necesito hablar con la gente de Chicago, murmuró Berto en un momento dado. ¿Estarás bien sola durante unos minutos? Me las arreglé para sobrevivir antes de conocerte. Creo que puedo aguantar 10 minutos. Me besó en la sien. Seré rápido. Lo vi dirigirse hacia un grupo de hombres de aspecto serio con trajes caros, ya transformado en su persona de negocios. La transformación era sutil, pero completa. Un recordatorio del mundo en el que vivíamos. Es diferente contigo, ¿sabes? Me volví y vi a una mujer mayor que no reconocí, elegante, con un vestido azul marino y una mirada aguda que no se le escapaba nada. Lo siento. ¿Nos conocemos? Isabela Castellano, tía de Berto. Sonrió ante mi sorpresa. No habla mucho de su familia. Lo entiendo. Somos complicados. La mayoría de las familias lo son. Me estudió con la misma intensidad que su sobrino. Pero tú le haces bien. Lleva cargando con el peso de esta vida desde que era demasiado joven. Le has dado algo más en lo que pensar, aparte de la supervivencia y la sucesión. No estoy segura de eso. Yo sí. Le he visto transformarse de un niño obligado a ser un hombre en un hombre que olvidó cómo ser humano. Tú se lo has recordado. Me apretó la mano.
No importa lo que digan Marco o cualquier otra persona, no dejes que te convenzan de que eres un lastre. Eres lo mejor que le ha pasado a esta familia en décadas. Antes de que pudiera responder, Berto regresó y su expresión se tensó al ver a su tía. Isabela, sobrino. Ella le besó ambas mejillas con formalidad europea. Le estaba diciendo a tu encantadora Ana lo buena que es para ti. No deberías estar aquí. Es una reunión familiar. Que yo sepa, sigo siendo de la familia. Su sonrisa era de oreja a oreja. Tranquilo, Berto. No estoy aquí para causar problemas. De verdad quería conocer a la mujer que había logrado lo que todos creíamos imposible. ¿Qué es eso?, pregunté, curiosa a pesar de la tensión, haciéndole sonreír. Ella me tocó la mejilla con afecto y luego se alejó, dejándonos en un silencio confuso. ¿Qué ha sido eso?, pregunté. Políticas familiares. Es una larga historia, la mayor parte desagradable. Me empujó hacia la salida. Salgamos de aquí. Ya he dado bastante la cara por una noche. Acabamos en nuestro restaurante griego. Dimitri nos recibió con su entusiasmo habitual. Se había convertido en nuestro lugar, el lugar donde podíamos ser simplemente Berto y Ana sin el peso de su mundo presionándonos. Así que, una vez que pedimos, le dije, tu tía parece interesante. Isabela es complicada. Tenía sus propias ideas sobre cómo debían hacerse las cosas después de la muerte de mi padre. Discutimos violentamente, en sentido figurado, y ahora ha aceptado que yo estoy al mando y ella no. Pero todavía le gusta recordar a todo el mundo que la pasaron por alto. Dio un sorbo a su vino. Sin embargo, su aprobación hacia ti es sincera. Eso no me lo esperaba. ¿Es eso importante? Su aprobación. En esta familia todo es importante. Cada alianza, cada respaldo, cada debilidad percibida. Su expresión se ensombreció. Por eso necesito hablar contigo sobre algo. Se me revolvió el estómago. Suena siniestro. No es siniestro, solo necesario. Me tomó la mano al otro lado de la mesa. Hay personas que siempre te verán como una forma de llegar a mí, que mirarán lo que tenemos y verán una oportunidad para sacar ventaja. Sé que saberlo y vivir con ellos son cosas diferentes. Apretó mi mano con más fuerza. He tomado medidas, protocolos de seguridad, refugios, gente cuyo trabajo es asegurarse de que no te pase nada. Pero tienes que entender en qué te estás metiendo. Llevo 4 años trabajando para ti. Sé cómo es esta vida. Trabajar para mí y estar conmigo son niveles de exposición completamente diferentes. Se inclinó hacia adelante, irradiando intensidad. Necesito saber que estás totalmente comprometida, Ana, que entiendes y aceptas lo que esto significa. Pensé en el último año, en cómo mi vida había pasado de ser pequeña y segura a grande y complicada, en cómo había pasado de pedir comida para llevar sola a dormirme en los brazos de uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. Estoy totalmente comprometida, dije con firmeza. Lo he estado desde aquella primera cena en la que sobreviviste al metro sin quejarte. Me quejé 6 veces. Exacto. Mostraste una moderación admirable. Le apreté la mano. Pero en serio, Berto, no voy a ir a ninguna parte. Me tienes a mí. El alivio se apoderó de su rostro, seguido de algo que parecía sospechosamente una emoción. Te quiero, creo que aún no te lo había dicho. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, preciosas y aterradoras. No lo has dicho. Bueno, yo sí. Te quiero por si no ha quedado claro. Me reí. El sonido brotó inesperadamente. Eres terrible en esto. Soy consciente. Por suerte para mí, parece que encuentras entrañables mis terribles habilidades románticas. Encuentro entrañable todo lo que hay en ti, incluso el asesinato. Especialmente el asesinato. No exageremos. Me levanté y rodeé la mesa para besarlo como es debido. Pero sí, el asesinato también. Todo. Todo el paquete complicado, peligroso y absurdo. Yo también te quiero, por cierto, añadí cuando nos separamos. Pensé que debías saberlo. Su sonrisa era radiante, transformando su rostro en algo casi juvenil. Eso esperaba. Terminamos la cena en el cálido resplandor de la confesión y luego caminamos lentamente de vuelta a su ático, sin que ninguno de los dos estuviera preparado para que la noche terminara.
La ciudad zumbaba a nuestro alrededor, ajena a nuestro pequeño drama, y pensé en lo extraño que era que mi vida me hubiera llevado hasta allí. ¿En qué piensas?, preguntó Berto, interpretando mi silencio. Que hace un año brindé accidentalmente por un desconocido y te pusiste celoso. Prefiero decir que me preocupé estratégicamente. Te quedaste paralizada como un novio celoso. No tenía ningún marco de referencia para entender lo que sentía. Se defendió. Le sonreíste. Era inaceptable. Y ahora he aceptado que vas a sonreír a la gente. Mientras vuelvas a casa conmigo, puedo vivir con ello. ¡Qué madurez! Estoy orgulloso de ti. Llegamos a su edificio y el portero asintió respetuosamente cuando entramos. El trayecto en ascensor fue silencioso pero cómodo, con su brazo alrededor de mis hombros y mi cabeza apoyada en su pecho. Ana, dijo al entrar en el apartamento. Sí, gracias. ¿Por qué? ¿Por no huir? ¿Por quedarte? Por ser exactamente quien eres, torpe y divertida, y la única persona que realmente me ha visto. Lo atraje hacia mí para darle un beso, poniendo en él todo lo que sentía. Cuando finalmente nos separamos, le dije, ¿a dónde más podría ir? Ahora tú eres mi hogar. Sus ojos brillaban con algo que parecía sospechosamente lágrimas, aunque él nunca lo admitiría. Hogar, repitió. Me gusta eso. Más tarde, mientras yacíamos enredados en su enorme cama, pensé en las palabras de Marco de hacía meses, sobre la debilidad y la responsabilidad, y todas las formas en que esta relación podría complicarle la vida. Pero allí tumbada, escuchando los latidos constantes del corazón de Berto, sintiéndome más segura que nunca, me di cuenta de que quizá el amor no consistía en evitar complicaciones. Quizá consistía en encontrar a alguien por quien mereciera la pena complicarse. Berto, susurré, sin saber si aún estaba despierto. Me alegro mucho de haberle enviado ese mensaje por error a ese desconocido. Su pecho retumbó con una risa silenciosa. Yo también, amor, yo. Yo también, y en la oscuridad de su dormitorio, envuelta en los brazos del jefe mafioso más temido de Nueva York, finalmente comprendí lo que significaba el hogar. No un lugar, sino una persona. No la seguridad del mundo, sino la seguridad a pesar de él. Habíamos construido algo real en los espacios entre el poder y la vulnerabilidad, entre el peligro y la domesticidad. Algo que había comenzado con celos y se había convertido en algo que ninguno de los dos podría haber predicho, algo inevitable.